diga con su palabra. La intención de mi corazón es siempre, Señor, quiero un rema. Usted entiende lo que es un rema, no es una exigencia de mandar, sino que quiero un rema, anhelo, necesito un rema. En las porciones aún conocidas, usted ve, nosotros tratamos porciones conocidas, pero estamos queriendo sacar eso nuevo y recordar eso viejo, que ya sabemos y que lamentablemente hasta entonces nos baja a nosotros esa moneda que decimos, ¿verdad? Bien, dice así la palabra de nuestro Dios, versículo 31 de Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta noche por tu misericordia. Gracias por darnos ese hermoso privilegio de tener un ministerio en el cual podemos regresar el mismo día. Señor, aquellos que necesitamos tu palabra, está abierto. Aquellos que tenemos hambre, está abierta la iglesia. Aquellos que tenemos sed, la iglesia está abierta. Aquellos que realmente necesitamos tu palabra, este lugar está abierto siempre. Señor, danos las fuerzas, por favor, Señor, y el amor por tu palabra, para que al darla no sea como címbalo que retiñe, sino como algo maravilloso, Señor, algo que es un deleite aún para los que predicamos tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo, por favor, que el esfuerzo que han hecho sea premiado, sea recompensado. En el nombre poderoso de Jesús, añádele bendición a tu palabra y bendice a todos aquellos que están con nosotros en esta hora o después, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede, hermano, tomar su asiento. Son varias cosas las que quiero compartir. Cuando le digo quiero compartir, es lo que el Señor me ha permitido entender, lo que el Señor me ha permitido comprender. Es increíble comprender por qué algo tan sencillo es tan tardado comprenderlo. Y es sencillamente de que el tiempo de caminar, el tiempo de escudriñar, el tiempo de oír, el tiempo de ser enseñado y el tiempo de nuestra experiencia en el Señor es lo que nos va a llevar a entender aquellas cosas que aparentemente son muy sencillas, pero no son sencillas si no se pasa por todo lo que he dicho. Algo tan sencillo, porque hasta hoy lo vengo a entender, porque se necesitaba toda esa experiencia, toda esa caminata, todo ese conocimiento y podría decir muchos remas para poder entender esto que uno dice, pero ¿por qué antes no lo había entendido? Y se debe sencillamente a esa verdad. No es así nomás que vamos a leer y entender, no es así nomás que vamos a oír y vamos a entender. Y algunas veces nosotros somos responsables, como los discípulos, cuando le pidieron al Señor que les explicara una parábola. Y Él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Es tremendo realmente eso. El tema para esta noche, lo he querido hacer lo más corto posible, es que Simón, Satanás ha conseguido. Ese es el tema. Y yo quiero que por favor siempre le ponga atención al tema. El tema no es al azar, el tema no es por ponerle un tema. El tema tiene que ver con la idea central de lo que debemos de aprender, de lo que debemos de recibir, de lo que el Señor va a revelar a nuestra vida. Simón, Satanás ha conseguido, imagínense qué tremendo. Mire qué tremendo, solo póngase a pensar, ¿qué es lo que quiere conseguir Satanás de nosotros? Y quiero volver a leer la cita, dijo también el Señor. Me llama tremendamente la atención cuando comienzo a leer el versículo 31 y dice, dijo también el Señor. Bueno, ¿por qué lo hizo tan corrido? Con hilación. Dijo también el Señor. O sea que lo que el Señor acababa de decir
tiene que ver con lo que va a decirle a Pedro. Y Pedro, él no sabía lo que iba a decir, ni tampoco sabía lo que iba a oír o a recibir de parte del Señor, pero el Señor sabe el pasado, el presente y el futuro. El Señor es omnisciente. Y qué tremendo, porque en esa omnisciencia el Señor sabe, se percata de que nosotros no hemos entendido, de que nosotros no vamos a cambiar. Qué terrible es, hermano. Como que usted le está enseñando algo a sus hijos y que usted ya los ve allá rompiéndose la boquita. Usted mire, esto, tenga cuidado, uno tiene que pasar por este caminito, por este lado, usted tiene que pasar así, aquí tiene que agacharse. Usted le acaba de explicar y ya lo está viendo que se está rompiendo la frente. Y se la rompe, pues. Porque fíjese que me voy a anticipar, pero a mí me pica la boca por quererle decir lo que acontece aquí. Fíjese que el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Imagínese. Solo note eso, lo que estamos leyendo. Simón, Satanás ha conseguido. Fíjese que eso es lo maravilloso de saber, de comprender, de que hay cosas que uno las ha entendido, no sé cómo llamarle, rema, revelación, lo que sea, dependiendo, y que usted pueda en el aire agarrar las cosas y decir, ¡qué tremendo! Imagínese el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Y qué estaba diciendo Pedro en lo que sigue después? Porque no lo hemos leído todo. Porque le dice, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero ¿por qué Satanás ha conseguido? ¿Por qué el Señor le tuvo que decir eso? Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El diablo los quiere a todos zarandear. No solo a ti, a todos. Pero como tú eres el mayor, pero como tú eres el fuerte, pero como tú eres el valiente, pero como tú eres el mejor, pero como tú eres el osado, entonces él ha conseguido. Y eso lo hizo a Simón ceder derechos. Es que el enemigo no te va a tratar porque a él le da la gana, es porque tú le has dado derecho. Él ha conseguido. ¿Comprende? Por eso debemos de ser muy cuidadosos. ¿Por qué a Simón? ¿Por qué a usted? ¿Por qué a mí? Y no nos justifiquemos, porque no podemos huir de la verdad. Vivimos, hemos nacido y vivimos en el reino celestial, aunque sea en esta dimensión. Pertenecemos al reino del cielo, que es parte del reino de Dios. Pero pertenecemos a este reino. Y mi cambio de domicilio espiritual o natural no cambia ningún orden en cuanto a que el enemigo anda consiguiendo. Peor, mi cambio de domicilio puede contribuir a que Satanás consiga. Amén. Volvamos al 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, oiga hermano, qué tremendo, le está hablando de líderes. ¿Y qué iban a hacer Pedro? Pedro tenía que llegar a ser un líder poderoso. El 25, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas.
¿Y qué hizo Pedro, hermano? Disculpe, yo me estoy anticipando. ¿Y qué hizo Pedro de sus compañeros? Se enseñoreó de ellos. Todos estos se enseñoreó. Está viendo, yo soy mejor que estos. Y note lo que les acababa de enseñar el Señor. Hermano, ¿y en qué estaba Pedro? Hermano, ¿en qué estamos nosotros cuando Dios nos habla? Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, son llamados benefactores, pero no lo son. ¿Me entiende? No lo son. Pero ellos son llamados benefactores, se autodenominan que son bienhechores, pero no lo son. Mas así vosotros, mas no así vosotros. Oiga, mas no así vosotros. Qué tremendo, hermano. ¿Y qué necesitamos para entender? ¿Y qué necesitamos para poner atención? Mas así no será entre vosotros. Por eso dijo también el Señor: Simón, Simón, terrible. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Amén. Bien, regresemos al versículo número 31. Ahora, quiero decirle algo, me quiero anticipar a otra cosa muy importante. Cuando Pedro le dice en el versículo número 33, Señor, dispuesto estoy a ir contigo. Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte, sino también a dar mi vida por ti. Ahora, ¿qué le llamaría usted a eso? ¿Cómo le llamaría usted a eso? ¿Qué es lo que usted hace cuando abre su boquita así? He venido bien refinado hoy. ¿Qué es lo que hace usted cuando abre su boquita? Cuando usted profiere de esta forma las palabras. Ahora, significa que Pedro estaba haciendo un compromiso. Y ese compromiso es el que andaba buscando Satanás. Un compromiso que, oiga hermano, qué tremendo esto, que él no iba a poder cumplir. ¿Que acaso este hombre no sabía algo sobre Eclesiastés capítulo 5? Y fíjese que es compromiso, obligación contraída. Satanás ha conseguido. ¿Por qué? Porque no lo vas a poder cumplir. Ahora, compromiso es palabra dada. ¿Cuántos damos nuestra palabra y no la cumplimos? Palabra dada. ¿Cuán poca gente en nuestra vida su palabra vale? ¿Cuánta gente mentirosa, cuánta gente irresponsable, cuánta gente no sabe lo que es compromiso? Es triste y es lamentable que la gran mayoría de las personas no tienen palabra. Le juran, le prometen, le bajan el cielo, le ofrecen mar y tierra y no cumplen. Es increíble la cantidad. Y óigame, no lo digo por los del mundo, eso está peor, no. Y que en el mundo hay gente mejor que nosotros. Pero hablo de nosotros, el pueblo de Dios. Qué tremendo, no tenemos palabra, no podemos cumplir. Y por eso Satanás ha conseguido.
Yo le pido al Señor, hermanos, de que podamos entender esta verdad. ¿Por qué consigue Satanás? ¿Y qué es lo que consigue Satanás? Zarandearnos. Y óigame, hermano, un zarandeo no solamente para sacar la paja, es la figura. Pero el propósito de Satanás no es sacar de mí la paja. El propósito de Satanás es matarme. Porque él ha venido a robar, a matar y a destruir. Él lo que quiere es destruirme. Él no anda contemplando ni que, no, que solo le voy a sacar la paja. La paja es el envoltorio del trigo. Os ha pedido zarandearos como a trigo. Significa que, cuánta paja había en Pedro y en todo el grupo. Solo que él fue el osado. Compromiso. El compromiso es fe empeñada. Empeñaste tu fe, Pedro. Por eso es increíble la palabra que el Señor le dice en el versículo número 32, después que le ha dicho que Satanás lo ha pedido para zarandearlo a él. Aquí habla del grupo, pero zarandearlo a él como a trigo. Pero yo he rogado por ti, oiga, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Note, que tu fe no falte, que no falte, y lo que a ti te pase y lo que tú vivas, que sirva para que el resto no sea zarandeado. ¿Y cuántos aprendemos de los errores de nuestros hermanos? ¿Cuántos aprendemos del enfriamiento de nuestros hermanos? ¿Cuántos aprendemos de los errores de nuestros hermanos? Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos que ellos no vayan a ser zarandeados como tú. Y no, Pedro, no es que yo esté dándote al diablo, es que él ha conseguido. Porque es una de las traducciones del original. Satanás ha conseguido. Él busca, él consigue la forma, él busca el derecho. Si encuentra un derecho que nosotros cedemos, de ahí se vale él. Y dice el Señor, Pedro, el diablo ha detectado en ti y lo ha conseguido, porque él no puede actuar si no consigue, y no puedo yo más que interceder por ti, que tu fe no falte, que tu fe no te abandone, que puedas soportar y pagar el precio, porque acabo de enseñar, y ustedes lo que están pensando, porque qué tremendo lo que les acababa de enseñar sobre liderazgo, y no se acaba porque sigue la enseñanza sobre el liderazgo, en lo que el Señor estaba haciendo con Pedro especialmente. Simón, Simón, enfático el Señor, ¿verdad? Simón, Simón. El versículo 33 revela el porqué de Simón, Simón. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Imagínense qué tremendo, hermano. El 33 explica el por qué el Señor le tiene que decir, Simón, Simón. Porque si Pedro no hubiera abierto su boquita, no entenderíamos nosotros por qué, pero qué tiene que ver y por qué le dijo a Pedro, Simón, Simón. Y el Señor revela, y algunas traducciones como la Nueva Versión Internacional, y si no me equivoco también la Biblia de las Américas, menciona que ha pedido al grupo, pero él lo dice claramente en nuestra versión, os ha pedido para zarandearos, o sea, todos, comprende todo, todos los que estamos aquí,
El diablo nos ha pedido. Pedro o Simón, ¿qué estaba haciendo aquí Pedro? Estaba siendo cuidadoso en demostrarle al Señor el amor y la entrega que él sentía por el Señor. En eso él era cuidadoso, en demostrarle. ¿Cuidadoso en qué sentido? En quererle demostrar su afecto al Señor. No, Señor, yo soy cuidadoso, yo quiero que tú sepas que yo te amo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente demostrarlo. Porque muchos somos cuidadosos en querer aparentar. Pero como decíamos en nuestra niñez, pero en el sonar de los bombazos, somos los primeros en salir corriendo. Entonces Pedro estaba siendo cuidadoso en demostrarle al Señor, pero estaba basado en su amor y en su confianza. Malo. Satanás ha conseguido, porque tu amor y tu confianza no están basados en el Señor ni en su palabra, sino que están en ti. Ha conseguido. Eso lo consiguió Satanás, estaba listo. Tu confianza eres tú, basado en tus sentimientos. Significa que el Señor le hubiera dicho a Pedro: Pedro, Satanás descubrió que todo en lo que tú confías es en ti mismo. Tienes una estima muy alta a la que realmente eres. Una autoestima sería, ¿verdad? Muy alta a la que realmente tú eres. Tienes tú un mayor concepto de ti mismo, de lo que realmente eres. Y eso es malo. Porque si tú eres alguien, soy yo quien tiene que decírtelo. O como lo hemos enseñado en otra forma, nosotros no somos lo que nosotros decimos que somos, sino lo que los demás dicen que somos. Y si nos debe de alabar, que nos alabe la boca del extraño y no nuestra propia boca. En resumidas cuentas, no dependía del Señor. Ha conseguido, no depende del Señor. Porque si depende del Señor, no puedo hacer nada. No puedo conseguir, hablo del sentido de Satanás, no puedo conseguir porque este depende del Señor. Entonces me voy a enfrentar al Señor. Pero si Él depende de Él, me voy a enfrentar a Él. Por eso el Señor le dice: Pedro, pero yo voy a interceder por ti. No le dice: Pedro, pero yo voy a pelear por ti. Sino que yo voy a interceder por ti. Usted mañana hace un examen. No puede estar la persona que lo ama con usted, pero le puede decir: yo voy a estar orando. En el capítulo 10, ahí mismo en Lucas, en el capítulo 10, versículo número 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Imagínense qué tremendo. Aquí volvemos a ver algo similar. Marta, Marta. ¿Y cómo estaba Marta? Afanada y ¿qué? Y turbada. No me gusta mencionar versiones, pero oiga esta versión: cuidadosa y turbada. Oiga, cuidadosa. Y no fue cuidadoso Pedro en quererle demostrar al Señor que lo amaba. Pero ¿en qué sentido fue cuidadoso? No fue cuidadoso en ser sabio y prudente. Fue cuidadoso en demostrarle al Señor: yo voy a encontrar la oportunidad y le voy a demostrar cómo lo quiero.
Porque un perfecto hipócrita lo puede hacer con nosotros. Cuidadoso en demostrarnos afecto, no lo es. Como hay gente hipócrita en el Señor que lo ve a uno y dice, siervo del Dios Altísimo, y uno sabe todas las cuchilladas que ya le dio antes. Si no, preguntémosle al libro de los Hechos a lo que le gritaban a Pablo, siervo del Dios Altísimo, y en una de esas Pablo lo reprendió. Entonces, cuidadosa y turbada. Amén. Cuidadosa expresa la ansiedad interior. Marta, aquí estoy hablando de Marta, pero lo estoy comparando con lo de Pedro. Lo de Pedro es diferente en un sentido, pero el final es el mismo. Porque aquí vamos a encontrar a Marta que está haciendo muchas cosas y ella se siente que lo está haciendo sola y ella le reclama al Señor de que María no le ayuda. Y en el caso de Pedro es que Pedro no necesita de los demás, pero el problema es el mismo. Marta le dice, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana no le importa ayudarme y que me deja a mí haciendo todo esto a mí sola? Y Pedro, esto no lo necesita, aquí estoy yo, Señor. ¿En cuál de los dos estamos? Los dos estamos mal. Disculpe, me da risa porque digo, qué terrible. Cuando me río es que qué terrible. Lo digo por mí, no por usted. Yo sé que usted, el diablo no consigue nada con usted. Así como el Señor no consigue nada con algunos de nosotros. Amén. Marta estaba ansiosa en su interior de que sus preparativos fuesen dignos. Eso es lo que estamos viendo en el caso de Marta. Y cuando dice turbada, el vaivén exterior de aquellos preparativos. Y tremendo porque el Señor le dice, en muchas cosas, y esto es muchos servicios. Estamos en el 10:41, ¿verdad? Con muchas cosas. Esto si lo comparamos con el 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y el Señor le dice, estás con muchas cosas. Entonces, vimos el efecto que le ocasionó a Marta, y en el caso de Simón era todo lo contrario. Conmigo, Señor, es suficiente. Todos estos se van a escandalizar. Yo no, Señor. Ahora, solo comparemos con lo que dice, no pierda el 22 de Lucas. Romanos, capítulo 1 y versículo número 5. Claro, aquí ya vemos a un hombre tratado, ¿verdad? No estamos viendo a Saulo, estamos viendo a Pablo. Porque si vemos a Saulo, es como ver a Simón. Amén. No le dijo Pedro el Señor. Por eso en algunas veces el Señor, cuando se dirigía a Israel, hablo de Jacob, Israel, no la nación, hablo de Jacob, le dice Jacob, no le dice Israel, cuando él ya le había cambiado el nombre. Aquí él le había cambiado el nombre y le había puesto Pedro, pero por quererle enseñar otra cosa dice Simón, Simón. O sea, han pedido al que yo conocí, al que en verdad eres en lo humano. Amén. Mire lo que dice, oiga lo que dice Pablo, y por quien recibimos la gracia, oiga,
y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por qué estoy mencionando a Pablo? Porque estamos viendo a un hombre sin paja. Ya la paja se la sacaron camino a Damasco y en otros momentos. Como el mar, la tormenta, etcétera, etcétera, etcétera. Los azotes, los asaltos, las apedreadas, le sacaron la paja. Capítulo 5, ahí mismo en Romanos. Versículo 2, dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero vamos a entrar a otro versículo más, todavía quizás un poquito mejor. 1 Corintios capítulo 3, versículo número 10, quizás es el más importante de todos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, oiga, qué tremendo, ¿verdad? Mire cómo hablan los tratados, mire cómo hablan los que ya fueron zarandeados, ya no tienen nada de qué jactarse, porque en ellos solo se encuentra trigo. Por eso es espantoso, hermano, que cuando usted conoce estas verdades y oye, usted se queda, ¡y qué tremendo lo que está diciendo! Es un prospecto de Satanás. Amén. Y así lo viéramos en, tal vez una más. 15:10, ahí mismo en Corintios 15:10. Es bien lindo oír esto de un hombre como Pablo. Oiga lo que dice: pero por la gracia de Dios, ¿qué? Qué terrible, ¿verdad? Igualito a nosotros. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Oiga, y su gracia, qué tremendo, no ha sido en vano para conmigo. Lo demás tiene que ver con todo el contexto. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Veamos Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 y versículo número 8. A mí, que soy menos, oiga, que el Señor nos regale un poquitito de eso, ¿verdad? Esta noche, porque nos va a preservar. Por eso, óigame, mire, usted que lo puede hacer, porque es bien relativo esto de no hacerlo, pero usted que lo puede hacer, y también lo digo de una forma muy relativa, usted que lo puede hacer, siéntase bienaventurado, dichoso, que usted puede pasar voluntariamente al altar del Señor. Sintámonos dichosos, agradecidos. ¿Por qué le digo esto? Lo va a entender un poco más adelante. Porque nosotros le estamos diciendo al Señor: Señor, yo quiero que saques esa paja que detectaste en mí. O sea, el envoltorio del trigo. ¿Por qué? Porque si yo no cedo para que tú me la saques, entonces el otro va a conseguir sacármela. Amén. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y miren lo que dice el capítulo 4 ahí cerquita, y versículo 7.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Imagínense qué tremendo eso, hermano. Amén. Y así le hablaría de 2 Timoteo, lo busca en su casita, 2:1. Y se podría comparar con Santiago 4:6, pero el tiempo se me está yendo de una forma rapidísima y no quiero que vaya a pensar que estoy llenando la tarde con citas bíblicas, sino que son citas bíblicas que de verdad manifiestan algo maravilloso en la vida de estos hombres. Pero sí vamos a ver una última por el caso de Pedro, en su primer carta, capítulo 1, en su primer carta, capítulo número 1, y versículo 'Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia', igualito al Pedro de Lucas, ¿verdad?, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí vemos a un Pedro maduro. Hasta que tenemos madurez comprendemos muchas cosas. Mientras no maduremos, seguimos siendo niños. Entonces, note, ¿por qué el Señor permite entonces el ser zarandeados? Porque el zarandeo nos hace madurar. El zarandeo saca de nosotros el polvo, la paja. Saca de nosotros lo vacío. Saca de nosotros lo vano. Saca de nosotros lo que no produce ningún nutriente. Saca de nosotros lo que es bagazo, lo que es basura. Amén. Entonces, si pensamos en lo de Marta, la preparación demasiado elaborada que le ocupaba tanto, esta le estaba haciendo perder la enseñanza del Señor. Entonces, al perder la enseñanza del Señor, significa que Marta no podía ser corregida. Mire, cuando nosotros nos llenamos, el problema es que no recibimos la enseñanza. Ahora, podemos estar en el culto, pero turbados. Porque ¿qué podemos recibir si hay ansiedad en nosotros? Si hay preocupación. No podemos conseguir nada. Entonces, el problema aquí de Marta, turbada y afanada estás. No has podido comprender por tus muchos quehaceres, por muchas cosas que haces. Significa que no puedes ser corregida. Y esto es lamentablemente triste. Pero no solamente se llenaba de trabajo, sino que se acaloraba. ¿Y qué es turbar? Me llama mucho la atención. Turbar es alterar el estado. Oiga, alterar el estado o curso natural de las cosas. Y en el caso de Simón, turbar es sorprender o aturdir a uno, de modo que no acierte a hablar o a proseguir lo que está haciendo. Significa entonces de que podemos encontrar en Pedro una turbación, en Simón, una turbación. No pudo acertar en lo que habló, estaba turbado. Por eso nosotros no debemos de tomar decisiones si no estamos conscientes de lo que nos estamos comprometiendo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a conseguir. Por eso es importante el capítulo 5 de Eclesiastés. No abras tu boca si no vas a poder cumplir. No, mejor es que no prometas. Y no que prometas y que no cumplas.
Ahora, en el caso de Marta, no se refiere a poco trabajo y cualquier cosa me basta. Cuando dice que muchas cosas, no está diciendo, no, Marta, con una poca cosa me basta y eso es suficiente. No se está el Señor refiriendo en el caso de Marta con eso. Sino lo de esta vida no es tan importante. ¿Entiende esto, Marta? Lo de esta vida no es tan importante. No es tan importante que tú me manifiestes, que me digas de que eres mejor que todos tus hermanos. No es eso lo importante, Pedro. Porque si tú, Pedro, me dijera, estoy hablando de usted y de mí, si tú, Pedro, me dijera, Señor, yo estoy seguro que yo no voy a poder. Eso es lo importante, Pedro. Pero si tú me dices de que no, que tú puedes, eso no es lo importante, Pedro. Mire, cuán equivocados estamos nosotros, los que seguimos siendo niños, en muchas cosas de nuestra vida. Cómo somos vistos como insensatos por querer demostrar algo que realmente no el Señor, sino que nuestros propios hermanos saben que no vamos a poder. Y en lo de Simón, no solamente es el orgullo y autoconfianza, sino en el derecho que cede. Es que aquí el problema no es tanto porque tengas orgullo o porque tengas autoconfianza. Eso podríamos decir, bueno, si yo ya lo sé, Pedro, el problema no es ese, sino que tú con eso estás cediendo derecho. Entonces, Satanás ha conseguido. Porque ¿cuántos somos orgullosos y no pasa nada? El Señor nos trata. Y ahí va saliendo el cobre. Pero el problema no es ese. Hermano, entendamos esta verdad. El problema no es ese. Si orgullosos todos somos, que acaso el resto no eran. ¿Cómo no? Pero el problema es que lo que tú estás haciendo, estás cediendo derechos. Y de verdad que lo cedió. Porque lo podemos ver más adelante. Si usted me permite, llegamos hasta el final. Pero no sé si de verdad va a cumplir. Compromiso. Por eso el versículo 33 del 22, 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y óigame, y lo hizo. No lo hizo. Ahora, quiero terminar ya con Simón y Marta, para pasar a otro punto. Yo quiero que note, entre lo que se está hablando de Marta y de Pedro, no es escoger lo bueno en oposición a lo malo. No es en escoger lo bueno en oposición a lo malo, sino de dos maneras buenas de servir y agradar al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Que lo que nosotros hagamos le agrade al Señor. Porque lo que nosotros podemos hacer no le agrada al Señor. Yo puedo decirle, Señor, yo no solamente iré a la cárcel, sino que mi vida daré por ti. Eso podría ser bueno, pero no es agradable al Señor. ¿Por qué? Porque no vas a cumplir. Entonces es de hacerlo, es de servir y que nuestro servicio le agrade al Señor. En el caso de Simón, era que tenía que ser bien diferente a como eran los reyes de las naciones. Que decían ser benefactores, bienhechores, y no lo son. Son mentirosos. Y se lo puedo decir porque la Biblia lo dice.
Fíjese que en el caso de María, le dice a Marta, en lo de María, la cual no le será quitada. En el 10:42 al final, la cual no le será quitada. Pero si lo comparamos con el de Pedro, tu orgullo, tu autoconfianza, etcétera, etcétera, eso sí te será quitado. No sé si comprendes. A Marta le dijo lo de María, lo cual no le será quitado, porque ella sirve y lo que hace me agrada. Y tú sirves y dices que sirves mejor que ella, pero no me agrada. Y lo de Pedro, a él sí le será quitado. ¿Y qué es lo que le va a quitar? Su orgullo, su autosuficiencia. Amén. Entonces esa palabra Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, más bien es ha conseguido, propiamente pedido y conseguido. Y me llama mucho la atención la palabra que se ocupa ahí, cuando dice pedido, es la palabra griega exaiteomai, esa es la palabra, exaiteomai, que es demandar. ¿Y qué es demandar? Hacer cargo de una cosa. Tenía razón Satanás. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de la palabra demandar, un pleito judicial, que es reclamar, exigir, pedir permiso. ¿Comprende? Eso fue lo que hizo Satanás. ¿A quién pidió? Ya terminé. ¿A quién pidió? A Simón. A Simón pidió. ¿A quién consiguió? Porque él podía pedir y no conseguirlo. Pero ¿a quién pidió? A Simón. ¿A quién consiguió? A Simón. ¿Por qué? Porque fue el que le cedió derechos. Entonces, él, Satanás, tenía derecho a zarandearlo, porque había conseguido los derechos que Pedro le había cedido. Señor, ¿sabe qué le está diciendo? Señor, déjame zarandearlo y verás que no cumple su palabra. Y verás que todo en él es paja. Y qué bendición que no todo en él era paja, había bastante trigo. Pero tenía que aprender. Y lo que mejor se aprende es lo que amargamente lloramos. Pero lamentablemente, Simón Pedro no entendió. El versículo 24 no lo entendió. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Amén. Hay algo lindo, hermano. Bueno, primero que tenemos a alguien que nos acusa. Pero la palabra nos promete, el Señor mejor dicho, pero la palabra nos promete a que ese acusador un día será quitado. Porque ¿quién fue el que acusó a Pedro? El mismo que acusó a Job. Y que Job no había abierto su boca como Simón, sino que hay otra cosa que ya hemos explicado y hemos entendido. Pero fíjese que en Apocalipsis capítulo 12,
He tratado, hermano, de ser lo más pausado y lo más tranquilo, porque para mí es importantísimo que usted entienda esto. Porque, primeramente es para mí, ¿verdad? Lógico, pero después de mí me interesa porque me toca llorar con usted. Capítulo 12, versículo número 10, porque donde usted está llorando y me toca llorar con usted, quisiera decirle, ¿se recuerda, hermana? ¿Se recuerda, hermano? Que el Señor nos explicó que los reyes de esta tierra se enseñorean de sus naciones. Y usted y yo estamos conscientes que el Señor nos enseñó, pero ¿de dónde estaba su corazón? 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, oiga, día y noche. Entonces solo hay dos formas de librarnos del acusador. La primera, la que hemos leído, el Señor un día lo va a sacar. Pero mientras eso no se dé, 12:10 de Apocalipsis, ¿qué es lo único que nos puede librar a nosotros del acusador? Nuestra madurez. Entonces, qué importante es que maduremos. Qué importante es que crezcamos. Qué importante es que entendamos. Porque siempre, siempre tendremos el acusador, siempre. Pero lo único que nos puede librar de él es nuestra madurez. ¿Madurez como la de quién? Como la de Pablo. Romanos capítulo 1, versículo número 5. Romanos capítulo número 5, versículo número 2. Primero de Corintios capítulo 3, versículo 10. Capítulo 15, Efesios 3:8, 4:7, que fue lo que leímos. Entonces, por la gracia que me ha sido dado, 1 Corintios 3, por la gracia que me ha sido dada, ¿qué derecho puede tomar el diablo? Cuando digo por la gracia que me ha sido dada, ¿qué puede el diablo señalar? No fui yo, fue el Señor. ¿Cómo? ¿Qué puede agarrar el diablo? ¿Qué puede el diablo conseguir? Si todo lo que yo expreso y digo se lo atribuyo a la gracia, al amor, a la misericordia, a la bondad del Señor para conmigo. Por eso cuando yo soy débil, dice Pablo, Él es fuerte en mí. Por eso el diablo no me puede vencer. Porque él anda consiguiendo en mí. Quiere ver una argolla. ¡Ay, aquí está! Un día el acusador va a ser sacado. Pero mientras tanto, lo único que nos puede asegurar es nuestra madurez. Estoy hablando de esa sencillez, de esa humildad, de esa dependencia. No, Señor, yo no voy a poder quizás ni ir a la cárcel. Señor, prefiero ser honesto. Señor, yo soy cobarde, yo no creo que pueda soportar semejante peso. Señor, esto no, a mí nunca me lo vayas a permitir. Cuando uno ve los acontecimientos, hermanos, para ver esas noticias, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Yo creo que yo no voy a poder soportar un dolor como ese. Pero si imagínense, vemos a madrecitas ahí, viejas lloronas. Uy, el diablo ya consiguió. Señor, líbrame de eso, por favor. Yo me moriría, Señor. ¿Qué haría el diablo? Nada. Este de seguro se congrega en la Judá. Es una broma. Es una broma. No voy a pensar que estoy cediendo derechos. No. Es una forma de darle gracias a Dios porque nos bendice. Soy el primero, hermano, en ser agradecido con esto. Satanás busca hallar paja en nuestra fe, en nuestra entrega.
en nuestra sinceridad, en nuestra valentía. Por eso pide zarandearos o zarandearnos como a trigo. Amén. Pero no solo deseaba tener a Simón Pedro, sino a todo el grupo, también a usted y a mí. Por eso Él nos trata para sacar de nosotros la paja. Él, Cristo, nos trata. Por eso sintámonos bienaventurados. Señor, algo hallaste en mí y tú lo sacaste. Prefiero que tú lo hagas, Señor. Porque el otro no tendrá de mí misericordia. El Señor quiso en Pedro y él no dejó que el Señor le sacara eso. Entonces el diablo dijo, yo he conseguido, tengo el derecho, y el Señor no podía hacer nada. Como los edictos que firmaban los reyes, como el de Media y Persia, como el de Babilonia, firmaban el edicto, no podemos hacer nada. Podemos firmar otro edicto para ayudar, pero no para anular. ¿Entiende eso? Si usted cede el derecho y yo lo cedo, Dios no puede hacer nada en eso, más que ayudarnos a interceder para que nuestra fe no mengüe. Amén. Y que terminamos con esto. Mas yo he rogado. Significa sí, Pedro. Hay paja en ti. Al aceptar, hay paja. Él tiene razón. Hay en ti paja. Mas he rogado, oiga esto, por ti. Y yo me metí en eso, hermano. Y ese por ti es, estás en peligro. Yo me pongo helado, no solo por el aire. Estás en peligro. Que tu fe no falte. También me metí en esto y no lo puedo explicar mucho porque el tiempo se me acabó. Oiga, que tu fe no falte, es decir, no enteramente, porque parcialmente faltó. Qué terrible, Dios, Señor. Entonces, aprende a no confiar en ti. Aprende en que no eres mejor que los demás. Aprende a no tener una alta estima de ti mismo, que no tienes, sino que debes de sentirte como el más pequeño, como lo dijo Pablo. Yo, el más pequeño, entre todos los apóstoles, me ha sido dada. Oiga, está diciendo, pero es que yo no voy a poder con todo esto, Señor. Pero yo estaré contigo, Pablo. Señor, yo no puedo pastorear. Yo te voy a dirigir. Señor, yo no puedo enseñar tu palabra. Yo te la voy a enseñar a ti. Señor, pues impongo las manos y no hay sanidad. Yo te voy a respaldar. Una vez vuelto, otra palabra que regáleme 2 minutos, porfa. Una vez vuelto, también quise meterme en esto. Una vez corregido. Qué tremendo. ¿A cuánto nos tienen que corregir, hermano? Pero yo he aprendido algo de esta enseñanza. Señor, sácame tú lo que quieras. Cuando me llames al altar, yo voy a pasar aunque no sea conmigo. Esa palabra, una vez vuelto, ese vuelto es convertido. Tal vez en el caso de Simón no era de salvación. Sí, pero convertido en maduro. Dios quería hacer de él un verdadero líder.
una vez restaurado, una vez sano, una vez verdaderamente libre, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, traído de nuevo. Qué lindo esto, hermano. Como discípulo arrepentido, ¿de qué? Una vez vuelto, como discípulo, yo voy a interceder para que no dejes de ser un discípulo. Yo voy a interceder para que seas el líder que se necesita tener. Por eso quiero decirle algo, hermano, lo digo por mí y por todos aquellos que puedan sentir en su corazón un liderazgo. Nunca, jamás, jamás, jamás se enseñoree de aquellos que Dios le da. Y yo le puedo decir a usted que tiene llamado al liderazgo, vea y pregúntele a la congregación de quiénes yo me he enseñoreado aquí. Una cosa es tener la autoridad, hermano, para poder ejercerla, y otra cosa es enseñorearse. Yo creo que una de las cosas que sí he aprendido, y no las he aprendido, sino me han entrado por mi carne y mis huesos, es que yo no me puedo enseñorear de nadie. Entiendo lo que dice el capítulo 22, versículos número, desde el 24 hasta el 30. Pero entre vosotros no será así. Es mejor decirle, vayámonos a lo secular. Es mejor decirle al empleado, mire, disculpe, yo no lo puedo tener, tiene que ir. A estar peleando y a maltratarlo y a quitarle el sueldo y a rebajarle la posición. No, 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 eso lo hacen los del mundo. Usted para él es bruto, está bien, sea para el bruto, pero para el Señor, justo. No, tiene que irse, no lo podemos tener aquí. No se enseñoree de él porque usted es el jefe. No se enseñoree de él porque tiene necesidad del trabajo. No se enseñoree de él porque usted sabe que de eso come él y toda su familia. No se enseñoree de él. Eso lo hacen los reyes de las naciones. Usted no lo haga. Entonces, ¿arrepentido de qué? Y hoy sí de verdad termino. Ya no me cree. ¿Arrepentido de qué, Pedro? Una vez vuelto. ¿Arrepentido de qué? De fallarte a ti mismo. Hermano, es horrible cuando uno siente que se ha fallado a sí mismo. Porque uno es el primero en darse cuenta que uno es el afectado. Entonces, arrepentido de fallarte a ti mismo. ¿Arrepentido de qué? De fallarle a tus hermanos. Les fallaste a tus hermanos, Simón. Y el último, ¿arrepentido de qué? Arrepentido de haberle fallado a tu Señor. Terrible, tres cosas. A mí mismo, a mis hermanos y al Señor. Amén. Y con eso te va a servir para confirmarle a tus hermanos. De tu inmadurez, de tu estupidez, los vas a librar a ellos. Y nosotros, si no somos Simones, estemos atentos de los Simones para no hacer lo que ellos hicieron o hacen. Amén. Entonces, el tema es, Simón, Satanás os ha conseguido. Padre, gracias. Porque hemos entendido que es mejor que tú saques la paja en nosotros y no cederle derechos a Satanás. Jesús, el Señor,
aseguró a Pedro que su fe, a pesar de flaquear, no se destruiría, sino que se fortalecería hasta convertirse en un líder poderoso. Porque quiero decirle algo, hermano. El sistema del liderazgo del mundo es muy diferente al que rige en el reino de Dios. Y el Señor lo hizo tan claramente. A menudo los líderes terrenales son egoístas y arrogantes. A medida que escalan hacia la cumbre, así se vuelven egoístas y arrogantes. Nosotros no. Al contrario, debemos de ser más humildes. Mejor que se enseñoreen de nosotros como Pablo lo permitió por amor a ellos. Renunció a sus derechos. Por eso les tuvo que escribir a la iglesia en Corinto y hablarle de los derechos del apóstol, que acaso no puedo yo también tomar mujer como la tomó Cefas, que acaso no tengo yo también derecho de ustedes, de las cosas materiales, y yo siembro en ustedes las espirituales. Mas sin embargo él había renunciado a todo, porque él había comprendido lo que el Señor les había enseñado a sus discípulos en cuanto a los reyes de las naciones. Muchos de ellos se nombran benefactores, o sea, que hacen bien a otros, pero en la verdad no lo son. Usted sirve, piense, usted sirve. Esta noche, dígale al Señor: ¿cómo puedo hacerlo mejor, Señor? Y la respuesta del Señor será: sin paja. Esa es la mejor manera de servir. Que lo que hagas me agrade. Señor, gracias, porque sé, Señor, que hemos pasado voluntariamente, dándote a ti el derecho. Señor, he entendido que soy Simón, aunque también soy Pedro. Porque soy carente, Señor, de humildad. Soy impetuoso. Tengo mucho de egoísmo. Señor, estoy lleno. Es mejor decirle con nuestra boca al Señor: Señor, en mí hay orgullo. Señor, soy soberbio. Y no, hermano, y no que Satanás se lo diga al Señor de mí. Mejor dígale: Señor, yo me equivoco, ayúdame. Y quiero decirle algo. Es lo que el Señor esperaba de Simón. Y lamentablemente podemos encontrar más adelante de que lamentablemente Pedro no entendió.
Y termina en el versículo 62. Ni siquiera, hermano, en nuestras Biblias, al capítulo 23. En el mismo capítulo 22 dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Cuando Dios nos habla a nuestra vida, a nuestro corazón, hermano, está diciendo verdades. Se cumplen. El mismo día, en la misma noche, se cumplió. Increíble. No, hermano, no fue al año como Nabucodonosor. No fue a los 12 meses como Nabucodonosor. El mismo día, antes de que el día terminara, se había cumplido. Señor, yo en esta noche oro a que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Tememos a las cosas que de seguro, Señor, no podemos sobrellevar, no podemos defender. Señor, prefiero pecar no ofreciéndome algo que creo que no voy a poder cumplir. Y no anotarme. Y quizás no podré cumplir. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, Dios le bendiga. Que el Señor lo fortalezca. Que el Señor lo ayude. Que el Señor lo preserve. Amén, Señor.